Hoy hablando sobre la doctrina del rapto o arrebatamiento. Esta es una doctrina que es muy conocida en el cristianismo, sobre todo, y vamos a ver desde dónde inició, vamos a ver en los comienzos, desde cuál fue el origen de esta enseñanza. La palabra rapto o arrebatamiento en hebreo es natsal, natsal, que es recuperar, librar, escapar, rescatar, ¿sí? Tiene que ver el arrebatamiento con la resurrección de los justos y de los que están vivos a una transformación del cuerpo a un cuerpo glorificado. Eso ya lo vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo a dónde van las personas al morir? Estuvimos tocando este punto. Hoy lo vamos a rever un poquito más en profundidad, pero tenemos que tener en cuenta que el Natsal o arrebatamiento tiene que ver con la resurrección, ¿sí? Y con aquellos que no hayan muerto, tienen que ver con esa transformación a un cuerpo glorificado. Y que será luego de la tribulación, luego de la tribulación. Vamos a cerrar aquí. Vamos a ver de dónde surgió el hecho de haber inventado, implementado y difundido la doctrina del rapto secreto dentro del cristianismo, pero desde el cristianismo moderno, porque en un comienzo no existía ni creían en eso. Manuel Díaz Lancusa, Edward Irving, Margaret MacDonald, John Nelson Darby y Cyrus Ingerson Scofield. Ellos son los que inventaron, los que hicieron expandir esta doctrina del rapto secreto o arrebatamiento. Vemos que no fue, como les decía, una enseñanza que se había predicado antes del año 1830, no se conocía, los cristianos de anterior a este tiempo no creían en este rapto secreto pre-tribulación. Y yo puse allí, viene con un paquete completo, es decir, que las enseñanzas del rapto secreto tienen que ver dentro de las 7 dispensaciones que John Derby justamente enseñó, que también es una falsa doctrina. Vamos a ir viendo despacito, a modo de introducción. Podemos ver que la teoría del rapto secreto o arrebatamiento ha echado raíces en la Iglesia evangélica a partir del siglo XVIII en adelante, expandiéndose en América en el siglo XIX. Esta doctrina, que fue desconocida por la Iglesia cristiana por más de 1700 años, ahora es parte de la escatología evangélica como si fuera una doctrina realmente contenida en las Escrituras. Sin embargo, la gran mayoría de los que creen esta doctrina del rapto secreto ignoran su origen. Y eso es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Yo voy a pedir si me ayudan a leer. A ver, un minuto que necesito verles porque no les veo. Ahí está. Ofelia, ¿puedes leer esta plaquita a la vez? Shalom. No se te escucha. Shalom, no existe una historia real del rapto secreto antes de 1830, aunque los dispensacionalistas tratan de justificarlo apelando a una enseñanza apócrifa, Apócrifa. apócrifa, perdón, que apareció en el siglo VII y que se atribuye a un monje ortodoxo del siglo IV llamado Efraín de Nisibis 373, el cual dice que los santos y electos serán congregados antes de la tribulación y llevados al Señor para que no vean al confusión que está por venir. Este texto es espurio y además no existe ninguna evidencia histórica documentada que los cristianos durante los primeros 5 siglos tenían una creencia del rapto secreto tal como lo enseñan los dispensacionalistas. Shalom.
el origen, perdón, tenía el micrófono cerrado, es realmente de Efraín Nisibis en el siglo IV. Luego vamos a ver estos hombres con una mujer también que en lo contemporáneo fue expandido esta falsa doctrina. Podemos ver aquí, perdón hermanos, no sé, se me desconfigura y no los puedo ver. Tenemos a Manuel Díaz Lancusa. Él habló sobre la venida del Mesías en gloria y majestad, hizo este libro, que ustedes ven aquí, que son 3 tomos. Es un monje jesuita. En el 1731 al 1801 vivió este hombre. Y vamos a ver un poquito de él, cómo se va desenvolviendo todo esto para transformarse en lo que ahora a cualquier cristiano que tú le dices, cree en el rapto secreto y en el rapto pretribulación. Es algo totalmente para ellos normal y es parte de la Biblia, pero no surgió y no es bíblico, sino que surgió a través de estas personas que te voy a mostrar. Manuel Lancusa, un sacerdote jesuita y chileno, que en 1790 escribió un libro llamado La venida del Mesías en gloria y majestad, bajo el nombre de Juan Josafa ben Ezra, rabino. Es decir, este hombre se hizo pasar por rabino, ¿sí? Esperanzado que así sería más aceptado por los protestantes. Este libro fue publicado en Cádiz en 1810, en Argentina en 1816 y finalmente en Londres en 1826. En 1824 el Papa Leo XII lo puso en su lista de libros prohibidos. La manera en que Lancusa murió es muy sospechosa porque encontraron su cuerpo tirado en una fosa cerca de su casa en Imola, Italia. Es decir, que cuando él empezó a hablar sobre esto, enseguida se le opuso el papado, lo declaró libros prohibido y murió en una forma sospechosa. Luego tenemos a Edward Irving. Vamos a ver un poquito de él. Él era un ministro de la Iglesia Presbiteriana de Escocia que había leído los escritos de Lancusa. Estaba tan impresionada, con los temas de este libro que estudió castellano, tradujo el libro al inglés y lo publicó en 1827 bajo el nombre de El Mesías que vendrá. Irving se alocaba hablando en lenguas, profetizando y sanando, y la Iglesia Presbiteriana de Escocia se molestó tanto con sus prédicas que finalmente lo excomulgaron y lo despidieron de su puesto en 1830. Fundó su propia secta llamada la Iglesia Católica Apostólica, la cual duró hasta 1901, pero finalmente se desvaneció, y llegó a ser conocido como el fundador del movimiento pentecostal que conocemos hoy en día. De aquí vienen los pentecostales, la rama pentecostal de este hombre. Vemos que él había tomado el libro de Lancusa y se fascinó con este tema del rapto pretribulación, del rapto secreto, y era muy místico. Entonces, luego él publica su propio libro, que fue tomado de Lancusa, y lo traduce al inglés y lo publica en 1827. Vemos aquí a esta mujer que a los 15 años, ella se llama Margaret MacDonald, a los 15 años, ella tiene una situación también de misticismo, de trance. Durante una de las sesiones de profetización de Edward Irving, el 28 de marzo de 1830, ella estaba en ese grupo y cayó en un trance y después de varias horas de visiones y profecías y de hablar en lenguas, reveló que el regreso de Cristo ocurriría en 2 fases, no solo en una, como enseña la teología cristiana tradicional. Cristo, dijo MacDonald, vendría la primera vez y visiblemente raptaría a los virtuosos y justos llenos del Espíritu en un rapto secreto. Cristo regresaría la segunda vez durante la tribulación del anticristo con el rapto tradicional para ejecutar su ira y destrucción sobre todos los pecadores y heréticos. Edward Irving decía que había oído una voz del cielo dirigiéndolo a predicar y enseñar sobre el rapto secreto. Es decir, este grupo sectario era un grupo que se reunía
y entraban en trance, entraban en todo un misticismo a través de espíritus que les hacían ver visiones, falsas profecías. En ningún momento aquí estamos hablando con Biblia en mano, en ningún momento menos estamos hablando de Torá, sino que era todo un espíritu de misticismo que, y de error, por supuesto, en el cual ellos creían que estaban llenos del Espíritu y que el Espíritu Santo les había revelado que el rapto iba a ser secreto. Pero todo comienza desde el libro de Edward Irving. Ahora, cuando esta muchachita de 15 años nada más, 15 años nada más, empieza a declarar que le es revelado a través de este trance y de estas profecías y visiones que Yeshua regresa en un rapto secreto para tomar a los justos, vemos cómo se va expandiendo todo este misticismo y toda esta falsa creencia. John Derby, este hombre, es el que creó lo que tenemos como teología del reemplazo, que la iglesia reemplazó a Israel y que ahora la iglesia es el Israel espiritual y que Israel es desechado. Por eso Israel, según lo que él enseña y todos los cristianos creen, son los que van a pasar por el periodo de los 7 años de tribulación. La iglesia es arrebatada antes para tener las bodas del Cordero en el cielo. Eso es lo que cree la iglesia cristiana, lo cual no es así. La palabra nos habla que no ha desechado Elohim a Israel y que no existe una teología que la iglesia reemplazó a Israel. Eso lo hemos visto en la primera clase para aquellos hermanos y hermanas que se han añadido. De hecho, bendiciones, bienvenidos, bienvenidos, les saludo a aquellos hermanos que se han añadido hoy. Y entonces podemos ver que este hombre también, aparte de esa teología del reemplazo, habló sobre 7 etapas o dispensaciones, o periodos bíblicos también se conoce. Dividió la Biblia, ¿sí? Dividió la Biblia como en una historia, diciendo que la Biblia estaba dividida en periodos, en etapas. Y a esto le llamó las dispensaciones. Entonces, de allí aparece el error que todos escuchamos. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya ese periodo, ya esa dispensación de la ley, ya en Yeshua, cuando Yeshua murió, ya está. Ahora inició la gracia. Y después viene la tribulación. Y después viene el milenio. ¿Sí? Son las más conocidas, son 7 en realidad. Pero esto es un error, porque la gracia siempre existió. Desde el jardín del Edén existió la gracia. Porque la gracia es la bondad de Elohim, es la misericordia, es un atributo de su persona, no es un periodo bíblico ni un periodo de tiempo. Entonces, Adonai le muestra gracia a Adán y a Eva cuando no los mata, sino que los saca, ¿sí?, del jardín del Edén. Eso es mostrarle gracia, misericordia, porque los podría haber matado, porque la paga del pecado es muerte. Pero le mostró gracia, misericordia. Y así podemos verlo en todo el transcurso, ¿sí? En todo el transcurso de la palabra, como la gracia siempre está, siempre estuvo. Entonces, este hombre, Derby, lo que hace es traer esa confusión por las dispensaciones. Él fue fundador y líder y teólogo de la secta de los hermanos Plymouth, que evidentemente había sido un sacerdote anglicano. Afirmaba que justamente lo que estamos diciendo, que la historia del mundo estaba dividida en 7 etapas, a las cuales llamó dispensaciones, y decidió que los humanos vivimos en el periodo de gracia antes del fin del mundo. Todo esto que se estaba formando para crear en la mente de las ovejas, este error de creer que la dispensación de la gracia terminaba, allí la iglesia iba a ser arrebatada y después venía el periodo de la tribulación, fue netamente y ampliamente expandido a través de este hombre, Scofield. Este hombre es conocido por la Biblia, Scofield. Él fue el autor de la Biblia referencial. Esta Biblia fue publicada en 1909, basada en la versión de la Biblia King James,
editada e interpretada de tal manera que incorpora toda la escatología del rapto secreto y las dispensaciones de John Derby. Incorporó la doctrina de la pretribulación a su Biblia y así logró introducirlo en Norteamérica a principios del siglo XX. Al hacer expansiva esta cantidad de Biblias, toda la siguiente generación creyó en el rapto pretribulación. Esta Biblia contiene comentarios al lado del texto bíblico, como un sistema de referencia a todos los versículos bíblicos relacionados, fechas supuestamente exactas de la creación, las 7 dispensaciones y todos los otros eventos, la cual permite al lector seguir temas de un capítulo a otro y a otro, con numerosas notas en el margen sobre el rapto secreto, que la mayoría de creyentes hoy día toman como que si fuesen las mismas palabras de Dios. Son todos comentarios porque es una Biblia de estudio, pero es una Biblia de estudio basada en el error de estos hombres y de esta mujer que había entrado en trance y que había hablado sobre el rapto secreto. Imagínense que esta Biblia fue vendida a millones de personas. Dice que fue un furor. Entonces, todas las generaciones que comieron de esta leche espiritual adulterada se fue expandiendo. Fue una ola expansiva de error, de doctrinas de hombres que se mezclaron con la palabra de Elohim. Y fue eso, leche espiritual adulterada. Vamos a ver un poquito sobre Scofield. Scofield era un charlatán y criminal en serie. Tremendo, ¿no? Que alguien haga una Biblia y sea de esta estirpe. En 1873 ayudó a John Ingalls a ser elegido como senador del estado de Kansas en Estados Unidos y como recompensa recibió el puesto de fiscal general del estado. Pero el mismo año tuvo que renunciar y terminó en la cárcel porque aceptó sobornos de los operadores de los ferrocarriles, robó contribuciones políticas de los Ingalls y falsificó firmas de notas bancarias de pagaré. Abandonó a su esposa, Leontine Serré, y a sus 2 hijas. El mismo año contrajo matrimonio con esta mujer y empezó a llamarse el reverendo C. E. Scofield, D.D., doctor de divinidad. Bueno, realmente tenía un alto complejo de superioridad este hombre. Pero vamos a ver con quién, aparte de lo político que ya hemos visto, por eso, o sea, él tuvo esa amplia puerta abierta para poder hacer esta Biblia y expandirla, ¿sí? Una de las actividades más sospechosas de Scofield durante la producción de su Biblia referencial fue su visita a Londres, en Inglaterra, para conocer y consultar a Brooke Fox Westcott y Fenton John Anthony Hurt, 2 ingleses ocultistas y expertos polémicos, quienes fundaron varias organizaciones satánicas. Tremendo, ¿no? Estamos hablando de alguien que fue a ver satanistas para producir la Biblia. Estos 2 satanistas guiaron y aconsejaron a Scofield en cómo adaptar e incorporar el cuento del rapto secreto y el dispensacionalismo, a su nueva Biblia. El francmasón del grado 33, George Bannerman Daly, dueño del periódico The Dallas Morning News y miembro de la iglesia Scofield, lo financiaba y lo apoyaba sin cuestionarlo. En 1890, Scofield fundó la Misión Centroamericana, ahora CAM Internacional, con una sede mayor en Guatemala, a menudo involucrado en actividades muy dudosas. Es decir, que esta Biblia, espero que no la tengas en tu casa, fue financiada por un francmasón grado 33, fue promovida y fue guiada para armarla y que haya un cierto grado de lavado de cerebro de masas, ¿sí? A través de estos 2 ingleses ocultistas. Es decir, que aquí hay mucho más que un simple comercio, ¿sí? Hay mucho más que eso. Entonces pensemos de dónde viene cuando nos hablan, o tal vez nosotros todavía seguíamos creyendo en esto del rapto secreto pretribulación. ¿De dónde origina? ¿De dónde origina? ¿De Elohim? Vamos a ver qué es esta doctrina, ¿sí? Yo puse Jesús porque es como lo ven ellos, ¿sí? Como lo creen, como lo conocen. La doctrina es así.
vamos a ver 5 puntos. Jesús desciende del cielo, todos los nacidos de nuevo se alzan al aire para encontrarlo, pero el proceso ocurre en 2 pasos. Primero, los cuerpos de los nacidos de nuevo que han muerto durante los últimos 2000 años resucitan de sus tumbas como cuerpos vivientes y se convierten en espíritus. Inmediatamente después, los cuerpos de los nacidos de nuevo aún vivos empiezan a levitarse verticalmente en el aire, atravesando paredes, cielos, techos, edificios, techos de carros, cabinas de pilotos, sin herirse, y estos también se convierten en espíritus. Entonces todos los espíritus nacidos de nuevo, que ahora flotan en el aire, se reúnen con Jesús sobre una nube, quien se los lleva al cielo, donde pasarán el resto de la eternidad con Dios. Los cristianos que se quedan atrás pensarán que los raptados han sido capturados por alienígenas o son víctimas de algún fenómeno inexplicable que los hizo desaparecer, y los que se quedan atrás entran en pánico, confusión, desesperación, esperando la segunda venida de el Mesías perdón, pero no sigo leyendo. Bueno, ustedes seguro lo leen entero. Yo no puedo leerlo porque tengo la barra de herramientas. Entonces, vemos que aquí, en estos 5 pasos, se resume básicamente lo que se cree en el cristianismo y en estas Biblias que han enseñado sobre el rapto secreto. Entonces, ya algo hemos visto la clase pasada con respecto a el rapto, al Nazal en hebreo, que tiene que ver con algo que es no algo netamente espiritual y que nadie ha subido al cielo, dice la palabra. Nadie ha subido al cielo, lo dice Yeshua, sino el hijo de Elohim que descendió del cielo. Entonces vamos a ver si esto es tan así. La mayoría de los partidarios de esta teoría le dirán que el rapto tiene lugar antes de la gran tribulación y que Cristo arrebatará a sus santos y regresará con ellos al cielo. 3 años y medio, algunos creen que a los 3 años y medio sucederá esto, o también algunos creen 7 años después. Según la teoría que se elija, él vuelve esta vez para establecer visiblemente su reino sobre la tierra. Ahora, si vemos esto, tenemos que entonces ver que hay 3 venidas de Yeshua en vez de 2. Porque si el segundo advenimiento será secreto y luego vendrá otra vez para ser visto por el resto del mundo, entonces hay 2 acontecimientos distintos. La primera vez cuando vino allí en Belén, en Belén. La segunda venida, ellos dicen en un rapto secreto que no toca los pies en el suelo. Y luego viene nuevamente en su segunda venida o tercera venida. No cuadran, ¿no? Las cosas. Según el esquema del rapto, faltan aún 2 venidas de Yeshua. Una para llevarse a los suyos en el rapto y otra la venida final del tiempo. Serían la segunda y la tercera venida. Porque la primera, como dijimos, fue en la encarnación. La verdad es que Yeshua vino en su primera venida y solo falta la segunda venida. Eso es lo que dice la Biblia. Esta venida marcará el fin del mundo. Ese día Yeshua reunirá a todos, a los que estén vivos para ese tiempo y también a los muertos, los cuales resucitarán. Según esta teoría, se supone que el rapto ocurre durante la última trompeta. ¿Y cuál es la última trompeta? Los que proponen del rapto dicen que es la séptima, y está bien, la Biblia dice lo mismo, pero vamos a ver por qué ellos dicen que no se sabe cuándo. Y es verdad, exactamente no se sabe. Pero nosotros que conocemos las Moadim, que conocemos las fiestas, hay una fiesta que se llama Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas. Y es en esa fiesta donde se coronan a los reyes. Es en esa fiesta donde se habla del shofar, de la trompeta. Vamos a ver que no sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos que Yeshua va a venir en una fiesta de Yom Teruah, en una fiesta de las trompetas. Apocalipsis 11:15. Vamos a ver quién puede leer. Sí, Marilu. 11:15. Tocó el séptimo ángel. Entonces sonaron en el cielo fuertes voces que decían: ha llegado el reino sobre el mundo de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, amada. Podemos ver que
aquí nos habla de la última trompeta, ¿sí? Y ahí es cuando es coronado Yeshua. En su segunda venida, en ese tocar de la trompeta, los ángeles en el cielo van a decir, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Adón y de su Mesías, y él reina por siempre. Aleluya. Esto es secreto, va a ser secreto. Difícilmente podría llamarse esto un advenimiento secreto de Yeshua, porque dice que lo que acabamos de leer, ¿sí? Que va a sonar la trompeta, vamos a verlo de nuevo. Hubo grandes voces en el cielo. ¿Esto será secreto? Escuchar una trompeta, escuchar voces que declaren. Es difícil que sea tan secreto así, ¿no? Sin embargo, este acontecimiento tiene lugar al sonar la última trompeta. No hay más trompetas que sigan a la séptima. Es la última trompeta final a la que se refería Pablo cuando escribió: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Es evidente que se refiere al mismo acontecimiento. Amén. Y vamos a observar otra cosa que ocurre al sonar de la séptima y última trompeta. En ese momento, dice, se airaron las naciones. Y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Es decir, cuando Yeshua vuelva, no vuelve en forma secreta a llevar a su iglesia, sino que viene y todo ojo le verá, y en ese momento Él viene a juzgar. En ese momento Él viene a dar galardón. Y en ese momento dice que el día de la ira se desata sobre la tierra y que las naciones, los pueblos, se van a irar. No va a ser algo tan romántico como nos lo enseña el cristianismo. Ahora, en el cielo, ¿a dónde nos lleva? ¿Al cielo? Los partidarios del rapto dicen que los profetas y los santos fueron todos arrebatados al cielo y 3,5 o 7 años antes del retorno visible del Mesías al poder. Sin embargo, aquí hay más evidencia de que los muertos reciben su recompensa a la séptima trompeta, que coincide con el retorno público y visible de Yeshua. ¿Sí? Vamos a leer 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. ¿Alguien puede leer? No los veo a todos, así que sí, Sí. sí, Bueno, Ezequiel, sí. dice, les decimos eso como palabra del Adón. Nosotros, los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Adón, no nos adelantaremos a los que murieron. El Adón mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Elohim, bajará del cielo, y los que murieron en el Mesías resucitarán en primer lugar. Después, nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes, junto con ellos, al encuentro del Adón en los aires, y así estaremos siempre con el Adón. Amén. Gracias, hermano. Entonces podemos ver aquí claramente que nos habla justamente del Nazal, nos habla del arrebatamiento, ¿sí? Y dice que los que murieron en el Mesías resucitarán en primer lugar. Y después nosotros, que vivamos, que quedemos, vamos a ser arrebatados. Y estaremos siempre con Adonai. ¿Dónde? ¿En el cielo? No, no en el cielo. Vamos a estar para siempre en la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo. Pero para entrar a la Nueva Jerusalén necesitamos cuerpos glorificados. Por eso tenemos que ser transformados. Vamos a ver Mateo 29 al 31. Aladino, ¿lo puedes leer? E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará
sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Amén. Amén. Gracias, hermano. Vamos a ver en Mateo que la palabra es clara. Nos dice, después de la tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Entonces ahí es la segunda venida. No hay una venida previa de rapto secreto, antes de la tribulación. Dice, inmediatamente después de la tribulación. Es todo en conjunto, hermanos. Es decir, antes de la ira de Elohim, donde el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y ustedes pueden leer la ira de Elohim en las 7 copas de Apocalipsis, en Joel 2. Eso es el día de la ira, donde las potencias van a ser conmovidas, donde viene el colapso total. Pero para eso nosotros vamos a ser tomados antes. ¿Antes de qué? Del día de la ira, después de la tribulación. Después de la tribulación, allí dice, no dice antes. Está en la Biblia. Entonces, todo lo que se enseñó y todo lo que dice la Biblia Scofield y todo lo que se enseñó errado es mentira. No es antes. Y es todo en conjunto. Va a ser el día. Es en un día. Por eso dice en un abrir y cerrar de ojos. Por eso dice el día de la ira de Adonai. Es en un día que va a ser tremendo ese día. Porque va a venir Yeshua. Va a aparecer Él. Y en ese momento, cuando nosotros somos, como dice, juntados, aquí dice, juntará a sus escogidos de los 4 vientos. Allí la reunificación de Israel, de las 2 casas, aleluya. Porque él dice que hay una palabra que se me viene ahora, no recuerdo dónde, que a todos, cuando él se eleve, a todos va a atraer hacia sí mismo y serán uno. Las 2 casas de Israel se unificarán para ser en cuerpo glorificado Israel y entrar por las puertas de la ciudad, que son 12, no 13. No hay una puerta para una iglesia gentil o una iglesia cristiana, sino que hay 12 puertas, uno para cada tribu de Israel. Por eso tenemos que insertarnos a Israel, por la fe en Yeshua, como tú lo puedes leer en Romanos 11. Entonces, todo esto va a ser tremendo. Ese día va a ser tremendo. Amén. Gracias, hermana Débora, por el aporte. Vamos a ver Hechos 1, 9 al 12. Hechos 1, 9 al 12. ¿Quién puede leer? Brit Marie, ¿puedes leer? ¿Tienes posibilidad? Hola, Hola. shalom, hermanos. ¿Me ¿Aló? escuchan? Sí, sí. Sí. Ah, bueno, gracias. A ver, yo leo. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Yeshua que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Amén. Gracias, amada. Amén. Entonces podemos ver que dice aquí bien clarito, ¿qué dijeron los ángeles? Este mismo Yeshua, que ustedes lo ven, que sube al cielo y que todos lo vieron, no en una forma oculta, ¿sí? No fue secreto. Yeshua cuando ascendió no ascendió en secreto. De esa misma manera, Él va a venir. Él vendrá de esa misma manera. Vamos a Zacarías 14, 1 al 4. Quiero que leamos varios textos, hermanos, porque la palabra es la que es la verdad. Daniela, ¿puedes leer, por favor? Sí, shalom. Shalom. Dice, he aquí, el día del Eterno viene, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Después saldrá el Eterno y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos,
que está enfrente de Jerusalén al oriente. Amén. Gracias, amada. El día del Eterno viene. En ese día es el día en que Yeshua vuelve y pisará el monte de los olivos. Dice, afirmará sus pies. No es que va a quedar en una nube, sino que sus pies se afirman en el monte de los olivos. De hecho, ustedes pues, pueden leer luego todo el contexto en Zacarías 14 y dice que se va a abrir en dos el monte. Y allí va a ser esa batalla tan famosa de Armagedón, ¿sí? Quiero acotar aquí un paréntesis grande en el sentido que les quiero decir que en la segunda etapa de este grupo de discipulado vamos a estar aprendiendo todo lo que es texto bíblico, ¿sí? Desde el hebreo. Y vamos a estar también viendo el hecho de libro de Apocalipsis, de Revelaciones, ¿sí? Vamos a ir viendo todo más en otra etapa, ¿sí? Más avanzado luego. Dice Mateo 24:3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Fíjense lo que le preguntaron, ¿eh? Qué clave. ¿Cuándo será y qué señal? Según la teoría del rapto, él le podría haber dicho que la primera señal de su venida sería algo semejante como desorden general, gente desaparecida, al caos, ¿sí? Como se ven en las películas. ¿Vieron las películas? ¿Vieron películas sobre el arrebatamiento? Bueno, podría haber avisado eso, Yeshua, ¿o no? Pero no, no dijo nada de eso. Él habló de falsos profetas, él habló de guerras, de hambre, de pestilencia. Y luego enseguida en el versículo 9 dice, entonces os entregarán, refiriéndose a los cristianos, a los creyentes, ¿sí? A los que guardan sus mandamientos y el testimonio de Yeshua. Los entregarán a la tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Es decir, no solamente omite Yeshua mencionar el rapto, sino que aún dice que algunos deberán pasar por la gran tribulación y serán mártires. Esto está en Apocalipsis, ¿sí? Lo vamos a ir viendo despacito. Pero ¿qué pasa, hermanos? ¿Por qué no se habla de esto? Y porque si alguien se pone en un púlpito y empieza a hablar de esto, la gente se va. La gente no se va a quedar escuchando esto. Por eso, cuando Yeshua hablaba, muchos se daban media vuelta y se iban. Y decían, no, esto, el costo del discipulado es mucho. Entonces Yeshua dijo, el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Ese es el costo del discipulado. Entonces, ¿qué pasa? Para aquellos que son asalariados, para aquellos que no le importan las ovejas, sino ganar dinero, no van a hablar de esto, obviamente. Y por eso Scofield hizo una Biblia y se llenó de dinero, pero pobre Scofield, porque tiene un juicio tremendo por haber hecho errar a miles. Él y todos los que vimos. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Y quiero detenerme aquí. Vamos a ir a Mateo. Vamos a ir a Mateo, a las palabras del mismo Yeshua, ¿sí? El mismo Yeshua hablándonos. ¿Ven? Vamos a ver aquí. Mateo 24. Señales del fin. ¿Sí? Señales del fin. Dice así. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de su venida y del fin del siglo? Respondiendo Yeshua les dijo, lo primero, miren que nadie los engañe. Es decir, que va a haber muchos engañosos. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Mesías, y a muchos engañarán. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin.
Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Es decir, lo que vimos en los versículos, hasta el versículo 8, desde el 8 para arriba, es principio de dolores. No podemos decir que estamos ya en la gran tribulación, porque hay guerra en Medio Oriente, por ejemplo, porque hay terremotos, porque se acrecienta el hambre. No podemos decir, no, ya está, ya viene, estamos en la tribulación. No, porque acá Yeshua dice, esto será principio de dolores. Todavía no empezó. Vamos con el 9. Entonces, os entregarán a, ¿qué dice ahí? Ahí empieza la tribulación, ¿ven? Entonces os entregarán a tribulación. Ahí empieza, versículo 9. Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque se van a entregar unos a otros en la tribulación. Mas el que persevere hasta el fin, ¿hasta qué fin? Hasta los 7 años, ¿sí? Hasta el fin de la tribulación, ¿sí? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué fin? De los 7 años de tribulación. Por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, y aquí le está hablando a la casa de Judá, ¿sí? A los que están en Jerusalén. Él se está hablando a judíos, ¿sí? Ahí les dice, cuando ustedes vean la abominación desoladora, ¿por qué? Porque ya Israel va a ser un tercer templo. Ahora, ¿Adonai está de acuerdo con un tercer templo? No, no está de acuerdo, porque ¿quién es el templo ahora? Nosotros somos el templo. Tú eres el templo. Él no quiere ya templos hechos de manos humanas. Él no quiere un tercer templo, porque ya estamos bajo, no el orden levítico, ya el orden levítico ya pasó. Estamos bajo el orden de Melquisedec, dice el libro de Hebreos. Te animo a que lo leas. Entonces, bajo el orden de Melquisedec, nosotros somos reyes y sacerdotes. Yeshua es el sumo sacerdote. ¿Y el templo dónde está? En nosotros. Nosotros somos el templo. Nosotros somos piedras vivas. Nosotros somos ese edificio espiritual. No se necesita un templo, porque ya el sacrificio fue hecho. No se necesita una vaca roja, porque ya el sacrificio fue hecho. Entonces, este tercer templo que se va a edificar, contrario a lo que Adonai quiere, allí ¿quién se va a poner? El anti-Mesías, el anticristo, ¿sí? Se va a poner el anticristo. Entonces, en ese templo, él va a poner la abominación desoladora. La abominación desoladora que habla Daniel es también representada como cuando fue en el libro de los Macabeos, tú lo puedes leer, Antíoco Epífanes puso allí y sacrificó un cerdo en el altar de holocausto. Y la abominación desoladora tiene que ver con ese sacrificio y tiene que ver también con ponerse el anti-Mashiach, el anti-Mesías, el anticristo, como Dios, sentado ahí en el templo. Dicen que también Antíoco Epífanes puso una estatua de Zeus. Esa es la abominación desoladora. Cuando vean eso, que en el lugar santo está la abominación desoladora, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Los que estén en Judea. ¿Nosotros estamos en Judea? No. ¿Hay que huir a los montes? No. ¿Esto para quién es? Para la casa de Judá. ¿Sí? El que esté en la azotea no descienda a tomar algo en su casa, el que esté en el campo no vuelva para tomar su capa, más hay de las que estén en cinta y de las que críen aquellos días. Oren pues para que vuestra huida no sea ni en invierno ni en el día de reposo, ni en Shabbat. Porque habrá entonces, y ahí comienza el versículo 21, o sea, en la abominación desoladora, ya cuando el antimashiach se ponga allí en el templo, versículo 21, ¿qué dice? Habrá entonces, ¿qué?
gran tribulación. No tribulación, sino gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Es decir, que los escogidos estarán en la gran tribulación, hermanos. Lo dice Yeshua. A causa de los escogidos, los días de la gran tribulación serán acortados. Los últimos 3 años y medio, ¿sí? Serán acortados. Entonces, versículo 23. Si alguno les dijere, miren, ahí está el Mesías, o miren, allí está, no le crean. Ahí va a estar el anti-Mashiach, el anti-Mesías, el anticristo, ¿sí? Porque se levantarán falsos Mesías, falsos profetas. Va a estar la bestia, va a estar el falso profeta, ¿sí? Y habrá grandes señales y prodigios. Ya sabemos, el libro de Apocalipsis dice que la imagen de la bestia va a ser grandes milagros y prodigios. De tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Aún a los escogidos. Es decir, que los escogidos van a estar. Ya se lo he dicho antes. Así que si les dijeren, miren, está en el desierto, no salgan. O miren, está en los aposentos, no le crean. Porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Va a ser secreto? No. Acabamos de leer como un relámpago gigante que se ve desde el este hasta el oeste. Así será la venida de Yeshua. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de que, de la venida de Yeshua, después de estos 7 años de tribulación y gran tribulación, versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas, y aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre el cielo, sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de shofar, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprendan la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean que todas estas cosas acontecen, conozcan que está cerca, a las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Aquí vemos que en el día que Yeshua viene, como decíamos, se viene también la ira de Adonai y las potencias de los cielos y todo es conmovido. Versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y aquí me quiero detener porque no quiero saltear otros textos que tengo aquí escritos. Hasta ahí vamos a leer. Para que tengan una idea de cómo el relato va claramente diciendo, identificando los tiempos. No podemos decir de que hay un arrebatamiento antes de la tribulación cuando Yeshua está diciendo después de la tribulación. Apocalipsis 13, 5 al 7. ¿Quién puede leer? Kaylin, ¿puedes leer? Dice así, también se le dio a la bestia boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, la gran tribulación, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Amén, gracias, amada. Aquí está claramente lo que va a acontecer en la gran tribulación. 42 meses son 3 años y medio. Apocalipsis 12, 17. ¿Quién puede leer que no haya leído? Amanda, ¿puedes leer? No se te escucha. Sí, sí la puedo leer. Está de afuera, pero esa es la palabra sí, entonces.
se llenó de ira contra la mujer, y contra el resto Se te teología. sí, se te entrecorta. Amén. Gracias, hermana. Ahí tenemos el texto entonces, que el dragón, el enemigo, se llenó de ira contra la mujer. Tampoco de sequilla. Sí. Si puedes silenciar tu micrófono, amada. Ahí está. Gracias. Entonces, dice que el dragón, el diablo, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardaron los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua HaMashiach. Es decir, los que guardan los mandamientos de la Torah, ¿sí? Y además tienen el testimonio de Yeshua. No sirve de nada guardar solo Torah y no creer en Yeshua HaMashiach, y no sirve de nada creer en Yeshua y aceptarlo en su corazón y no creer en las leyes de la Torah, ¿sí? Las dos cosas son aquellas las que el Padre nos dice, que son los justos, los hacedores de la palabra. Y contra estos, el enemigo se llena de ira y se hace guerra, ¿sí? Ahora vemos un ejemplo de lo que nos habla al final de los tiempos sobre el trigo y la cizaña, Yeshua. Nos habla que la cizaña se recogerá primero y luego el trigo. Vamos a ver Mateo 24:40. Dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Adón, vuestro Señor. Tenemos que ver, como dice allí, en los días de Noé, como los días de Noé, donde justamente los que no estaban en el arca o los injustos fueron los que fueron eliminados. Entonces, en el contexto, el término llevado, en los versículos 40 y 41 de Mateo, se refieren en los dos casos a los injustos que no creen, que son llevados para ser juzgados. Esto es en otro tiempo, ¿sí? Como en los días de Noé, vamos a ver Lucas 17:37. ¿Alguien que no haya leído? Si puede leer, por favor. Lucas 17:37. Danilo, ¿lo tenés? ¿Es el que está escrito ahí en la pantalla? No. Ahí lo busco. Sí. Lucas 17:37. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Adón? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Amén. Gracias. Los que son llevados, dice, se convierten en alimento para las águilas, para los demonios. Esto es una confirmación de que los que son llevados se refiere al juicio y no al cielo, ¿sí? Como leíamos la vez pasada en la otra clase, nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esto lo dice Juan 3:13. Es decir, que nadie está en el cielo. Si ustedes quieren saber dónde están aquellos que fallecieron, pueden ver la clase anterior de dónde van las personas al morir, y si no tienen el enlace me lo pueden pedir, con mucho gusto se los estaré enviando. Mateo 13:49 y 30 dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. Estamos hablando del trigo y la cizaña, ¿sí? Hasta el día de la siega. Y al tiempo de la siega, yo les diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 13:41 al 43 dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre.
El que tiene oídos para oír, oiga. Velad pues, porque no sabéis a la hora que ha de venir el Señor, el Adón, ¿sí? El dueño. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pienses. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es decir, que no sabemos el día y la hora, y tenemos que estar velando, tenemos que estar sobrios, no tenemos que dormirnos. Ahora, Él viene como ladrón en la noche. Hay películas, ¿no? Que se llaman así, como Ladrón en la Noche, 1, 2, bueno, toda una serie. Pero viene como ladrón en la noche. Vamos a leer 1 de Tesalonicenses 5, 2 al 10. Aquí lo tenemos. ¿Alguien quiere leer que no haya leído? Adasa, ¿puedes leer? Shalom. Sí, amada, lo puedo leer. Claro Ok, que sí. sí. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos la destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque nos ha puesto Dios porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Yeshua, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con él. Amén. Amén. Gracias, amada. Entonces, ¿qué se nos enseñaba? Como siempre, en toda doctrina cristiana, se los dice alguien que enseñó así, se entresaca un texto acá, un versículo por acá, otro del Antiguo Testamento, otro del Nuevo, y hacemos una ensalada, y en esa ensalada decimos, vendrá como ladrón en la noche. Aquí se sacó un texto de contexto. Ese texto que se sacó fue, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Hasta ahí nos enseñaban. Hasta ahí nos enseñaban. Entonces decíamos, viene en cualquier momento. No sabemos cuándo va a venir. Está bien, el día y la hora nadie lo sabe. Pero como les dije anteriormente, sabemos que va a venir una fiesta de las trompetas, porque dice que se va a tocar la trompeta. Entonces, viene como ladrón para quienes, para los que no conocen las Muadín, los tiempos señalados, las fiestas. Pero nosotros, ahora vamos a leer el versículo 4. Y se nos va a ampliar la verdad. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. Aleluya. Nosotros estamos preparados. Cada Yom Teruá nosotros estamos preparados. Aunque sabemos que hay algunas señales, obviamente que somos, como dijimos, son principios de dolores, que hay señales que no se cumplieron todavía. Pero igual, es un ensayo. Es un ensayo. Las fiestas son ensayos para cuando suceda realmente. Entonces, nosotros no estamos en tinieblas, a oscuras, ciegos.
porque nosotros somos hijos de luz, del día. Entonces no estamos en tinieblas para que ese día nos sorprenda, porque sabemos que va a venir en un día de Yom Teruá, de fiesta de las trompetas. Ahora, dice la palabra, porque Él no nos ha puesto para ira, es decir, para el día de la ira, sino para alcanzar salvación por medio del Adón Yeshua, para que nosotros velemos, que no durmamos. Cuando dice, pues los que duermen de noche duermen, está hablando de los impíos, de aquellos que para ellos sí va a venir como ladrón en la noche, porque duermen, porque no velan. Velad y orad para que no entréis en tentación, decía Yeshua a sus discípulos. Velen. ¿Y esto qué significa? ¿Que tenemos que estar despiertos toda la noche? No, estamos hablando espiritualmente. No te duermas, no te distraigas con las cosas del mundo. No entres en un letargo espiritual que te hace de una manera inoperante dentro del reino, sino que veles, que te mantengas en oración, que te mantengas en la palabra, que te mantengas en el espíritu, que no te bajes a las emociones, no te bajes a los deseos de la carne, no te distraigas con las redes sociales, porque perdón la expresión, pero te idiotiza, te da sueño, te anestesia y te hace como los de las tinieblas. No seamos como ellos. Vamos a ver en 2 de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor, el día del Adón, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El día del Señor es el día de la segunda venida de Yeshua, cuando Él nos hace lo que es, estamos hablando del Nazal, del arrebatamiento, y que viene el día de la ira. Entonces, ¿vendrá como ladrón en la noche para quiénes? ¿Para nosotros? No. Para los que están como en los días de Noé, que se casaban y se daban en casamiento hasta que de repente empezó el diluvio. No estaban apercibidos. Vamos a leer Apocalipsis 3 y 15. ¿Alguien que no haya leído, por favor? Yo, Sí, Elisheva. ¿sí? Sí. Apocalipsis 3:15. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. 15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Amén. Gracias, amada. Entonces vemos que Él va a venir como ladrón, porque no vamos a saber la hora, pero sí tenemos que estar apercibidos. Y dice, guarda tus ropas. ¿Qué significa guarda tus ropas? Habla de la limpieza, de la pureza. Habla de estar revestidos del Adón Yeshua, no desnudos, sino revestidos del Adón Yeshua, con la coraza de justicia, el apresto de del Evangelio de la Paz y todo lo que es la armadura que dice la palabra. Entonces, guarda tus ropas limpias. Dice las vestiduras. Habla mucho de Apocalipsis, de mantener que sean blancos en todo tiempo tus vestidos. Dice también Eclesiastés, las vestiduras significa el velar, el guardar los mandamientos, el guardar el testimonio de Yeshua. ¿Qué significa el testimonio de Yeshua? ¿Qué significa guardar el testimonio de Yeshua? Un testigo para los hebreos no es simplemente alguien que vio algo y lo dice, sino que da su vida por eso que cree. Entonces, un testigo de Yeshua, guardar ese testimonio de Yeshua, es andar como él anduvo. Y si hay que pasar por una muerte, como él pasó, por martirio, andamos como él anduvo. Eso es guardar el testimonio de Yeshua, guardar sus ropas, no con mancha y arruga. Aquí quise enfatizar esto, pues los que duermen de noche duermen, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios.
seamos sobrios. Amén. Estemos despiertos, velando, orando. Vamos a ver qué pasó con estas 10 vírgenes. ¿Alguien puede leerlo? Que lo vea así completo. Abigail, ¿puedes leerlo? Shalom. Shalom. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Pero que es que se me puso, no lo alcanzo a ver. Allá. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén, amén. Gracias, amada. Entonces podemos ver que de estas 10 vírgenes, 5 eran prudentes, es decir, justas, y 5 insensatas. Todas cabecearon y se durmieron. Versículo 5 dice: todas. Cabecearon todas y se durmieron todas. ¿Sí? Los escogidos, los sabios y prudentes, al ver que tarda el novio, pueden dormirse. Y de hecho, cuando Yeshua dice: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Va a haber un espíritu de letargo, de adormecimiento. Pero las que son prudentes van a tener aceite. Es decir, se prepararon para recibir al esposo. Aunque se hayan dormido, están preparadas. Están preparadas con aceite en sus lámparas para encenderlas. El aceite enciende la lámpara. Si no hay aceite, no hay luz en la vida. Qué importante que es. Y no es solo Torá. El aceite no es solo Torá, porque ahora como está el fanatismo de la Torá, no está hablando solo Torá. Estamos hablando del Ruach HaKodesh también, del Espíritu Santo, ¿sí? Estamos hablando de esa unción del Espíritu Santo también. Vida del Espíritu. Lo que atesoras cada día en tu cuarto de oración es lo que te va a servir para este tiempo, para este momento. Si no estás guardando aceite, aquí viene el esposo, dice. Salgan a recibirlo. Y entonces serás como esas 5 vírgenes prudentes que se levantaron, se despertaron, arreglaron rápido sus lámparas y salieron a recibirlo. Porque estaban preparadas. O no tendrás aceite, tendrás que ir a buscar a último momento. Pero entre que vas a buscar y vuelves, ya la puerta se cerró. No te da tiempo, no hay más tiempo. Este es el tiempo. Este es el tiempo para que estés en comunión con Elohim y hagas tesoros en los cielos. Y cuando se habla de hacer tesoros en los cielos, se está hablando de tener ese tesoro, ese botín de comunión con Elohim, porque lo más precioso que el oro es tu emuná, tu comunión con Elohim. Eso es lo que más vale. Porque cielo y tierra va a pasar. Todo lo demás va a pasar. Lo que tú atesoraste en tu cuarto de oración, en intimidad con tu amado, es lo que va a servir en el último tiempo.
Y tú tal vez dices, bueno, pero yo para ese entonces ya, tal vez ni estoy acá en la tierra. No lo sabemos. Pero si no estás tú y atesoraste aceite, se lo traspasaste a tu generación siguiente. Si tú fuiste insensato, bueno, estamos hablando de las vírgenes, ¿no? En sentido figurado. Si tú fuiste insensata, habrás enseñado a ser insensato a tus hijos y a tus nietos. Entonces esa última generación en tu linaje va a ser de insensatos. Pero si tú enseñas a ser sabios y prudentes y a guardar los mandamientos y el testimonio de Yeshua en santidad, en amor, no en legalismo y en religión, en santidad y en amor, en comunión con el Padre, en enamorarte cada día de Yeshua, en recibir el abrazo paternal del Padre cada día, en el amor del Adón, eso se lo vas a transmitir a tus hijos y a tus nietos. Y ellos que van a vivir en un mundo mucho más complicado que el que estamos viviendo, eso que se gesta en el niño, cuando fuere viejo, no se va a apartar. Entonces lo que tú estás atesorando hoy, tú dices, no, hoy no voy a orar. No, hoy, ¿para qué? No, ya está. Y esto no es un ritual, ¿sí? Esto no es algo religioso, porque uno puede estar en comunión con Elohim y no encerrarse. Uno puede estar en el lugar secreto de Adonai haciendo las cosas. Es otro nivel, pero se puede. Se puede. Entonces, cuando tú te guardas en santidad, no lo haces para tú mismo nada más, sino que lo haces para las generaciones venideras. Y ellos van a necesitar una emuná extrema, una fe extrema, como la de Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos van a necesitar un grado de aceite y de contemplación y de adoración y de amor tan íntimos con el amado que tú se lo vas a inculcar. Para que ellos cuando sean grandes recuerden, mi papá, mi mamá, mi abuelito, mi abuelita estaban hincados de rodillas allí. Tenían la palabra todo el tiempo en la boca. Me enseñaron a seguir los mandamientos, pero no religiosamente, sino en comunión con Elohim. Y eso va a hacer que ellos sean vírgenes prudentes, sensatas, que conozcan que tienen que prepararse para el novio, porque si ni siquiera saben que hay novio, menos se van a preparar. Sigamos. Podemos ver con toda certeza aproximadamente la mitad de la Asamblea de Israel del Pacto Renovado, estas 5 vírgenes insensatas de Mateo 25, del 1 al 13, habían caído en el sueño de la apostasía, porque habían confiado equivocadamente en que el Mesías regresaría mucho más temprano de lo que hará en efecto. Estos pasajes advierten a todos los creyentes que la mayor parte de la Asamblea de Israel del Pacto Renovado esperará equivocadamente que el Mesías regrese mucho antes de lo que hará en realidad. Y aquí me quiero detener un punto importante. Estamos en principios de dolores. Lo primero que Yeshua dijo en Mateo 24, cuidado, que nadie los engañe. Hay movimiento en los cielos, hay eclipses, hay señales. La ciencia aumentó. Hay sí señales, pero no es el final. Entonces, hay muchos que, como en muchas sectas, lamentablemente, muchas sectas, se dice, ya viene. Yo estudiando esto, estuve viendo algunos ROE y dije, Padre, qué tremendo, cómo están enseñando mal a las ovejas. Mezcla tremenda. Y diciendo, ya viene. ROEs que tienen miles, que tienen congregaciones por todo el mundo. Ya viene, ya. Ya está viniendo, ya Yeshua está ahí. En cualquier momento escuchamos el shofar. Esto, hermanos, si hacemos memoria, aquellos que tenemos unos cuantos añitos, hemos visto en Estados Unidos, en tantos lugares, grupos sectarios, que ¿cuál era el modus operandi de las sectas? La venida de Jesús, la venida del Mesías. Ya viene, ya. Vendamos las casas, vayamos a otro lado, vendamos los carros, vendamos todo, porque ya viene. No estudiemos, no hagamos nada, porque ya viene.
Ya hemos visto, lamentablemente, suicidios en masa, porque se han puesto hasta fechas. Y gente desesperada se inmolaba, aterrada porque iba a venir Jesús, como ellos le dicen. Y no vino. Pero ellos perdieron su vida, perdieron sus casas, perdieron por la apostasía. La apostasía está en el hecho de esperar equivocadamente que el Mesías regrese mucho tiempo antes de lo que en realidad hará. Entonces, si te viven diciendo, ya viene, ya estamos, ¿eh? Son los finales de los tiempos, sí, ya estamos. Ya estamos en la tribulación, en la gran tribulación, ya en cualquier momento se arma allí, está la vaca roja puesta, ya está el antimachía en cualquier momento. Ya estamos, ¿eh? Ya estamos. Y no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, y no pasa nada, y pasan los años, décadas. Va a suceder lo que estas 10 vírgenes. Se van a dormir, se van a letargar, se van a dormir en un sueño de apostasía, muchos, porque dice la palabra, no va a venir sino antes la apostasía. ¿Qué es apostasía? Apostatar de la fe es apartarse de la verdad, no apartarse de un cristianismo. El apóstata es aquel que sabiendo la Torá y conociendo al Mesías, se aparta y se va al mundo o se va de nuevo al cristianismo de donde saliste. Eso es apostatar de la fe. Y ya lo estamos viendo en algunos, lamentablemente. Entonces, son gotas, son esos dolorcitos de la mujer que está de parto, ¿sí? Esos pequeños principios de dolores de parto. Pero no es el fin. Entonces, mucho cuidado con creer que estamos en el final de los tiempos y hacemos conjeturas de los caballos del Apocalipsis y de la... No, hermanos. Tenemos que ser entendidos en los tiempos para no caer en la apostasía, para no aletargarnos, para no ser esas 5 vírgenes insensatas que dejaron de llenar su lámpara, dejaron de buscarle, porque se creó una incredulidad de decir, no pasó nada. Entonces esto no es verdad. Dejo de creer en todo, punto. Y se van al mundo. Entonces, cuidado. Cuidado. Cuando los creyentes a los que se les ha enseñado el rapto anterior a la tribulación inminente y secreto, no presencien ese acontecimiento, se desanimarán, incluso teniendo a su disposición el aceite del Ruaj, dejándose arrastrar por el sueño de la apostasía. Yeshua llegará como ladrón en la noche, no para robar a la asamblea, sino para sorprenderles en su sueño de apostasía. Por eso dice, no durmamos. Vamos a ver que el retorno de Yeshua es visible. Lo hemos leído, lo vamos a leer nuevamente. ¿Quién lo puede leer? Noah, ¿puedes leer Mateo? Aquí, 24, 29 al 31, por favor. Sí, dice así. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Amén, gracias. Vemos aquí que el retorno es visible. Veremos al Hijo del Hombre viniendo con poder y gran gloria. Va a ser algo glorioso. Él es luz. Imagínense, tremendo. Cuando Yeshua vuelva a esta tierra, no lo hará en forma secreta, como si entrase por la puerta lateral. El mundo entero se va a percatar de este arrollador acontecimiento. Allí tenemos textos, si ustedes lo quieren anotar, Apocalipsis 1:7, capítulo 6, 15 al 17. Ustedes después lo pueden leer, estudiar allí. Por una cuestión de tiempo no lo vamos a leer. Así luego, si tienen dudas, tenemos tiempo. Yeshua viene a realizar la tarea doble de establecer su reino y resucitar a los santos. Esto lo tenemos en Apocalipsis 24. Esto, y no un rapto secreto, es lo que Elohim quiere que esperemos con esperanza.
Vamos a ver un poquito el reino milenial. Vamos a ir a 2 de Pedro 3:10. Se dice que el día de Yuhet-Bajei vendrá como ladrón en la noche. Vamos a ver, el día de Yuhet-Bajei se refiere aquí al milenial, es decir, a los 1000 años, cuando comienza a reinar el Mesías en la tierra, ¿ven? En la segunda venida, ¿sí? El milenio comienza allí, en su segunda venida, al final de la semana 70 de Daniel. Allí comienza el periodo milenial. De modo que vemos claramente que este ladrón en la noche no es un rapto secreto, ni mucho menos, puesto que su venida hará que los cielos rujan. Esto no parece muy secreto, ¿no? Segunda Tesalonicenses 2, 1 y 2. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Adón Yeshua, Hamashía, y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Adón está cerca, lo que veníamos hablando recién. No se conturben, no se perturben, no se muevan fácilmente en el modo de pensar, en el sentido de que el día del Adón está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el antimesías, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Elohim como Elohim, haciéndose pasar por Elohim. Así es el final de los tiempos. Cuando veamos eso, ahí sí está cerca. Porque Él no vendrá, como leíamos en Mateo 24, la abominación desoladora. Él no vendrá antes de la abominación desoladora, que es esto lo que estamos leyendo. Continuamos, versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Esa palabra inicuo tiene que ver con sin Torah, sin ley, ¿sí? Es el antimashías, el antimesías, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, es decir, con la palabra que es espíritu, ¿sí? Y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Quién? Yeshua. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad, o sea, anti-Torah, para los que, ¿quiénes? Para los que se pierden. ¿Quiénes van a ser engañados? Con poder, señales y prodigios, los que se pierden. ¿Por qué? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Elohim les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es decir, no quisieron recibir el amor de la Torá, de la verdad, entonces les entrega mentira al Padre, porque aman mentira. Son aquellos que cuando nosotros les llevamos la palabra, les llevamos la Torá, no creen en la verdad, se complacen en la injusticia, es decir, lo contrario a la justicia, que es la Torá, y no quieren saber nada de la verdad. Entonces se va a manifestar este anti-Mashiach y van a ser engañados, porque él va a venir con poder, con señales y prodigios mentirosos. Este acontecimiento único es el regreso visible posterior a la gran tribulación del Mesías Yeshua, que resucitará a los justos y transformará a los justos que estén con vida, vistiendo a ambos con la inmortalidad espiritual. Los que estén así vestidos entrarán entonces a participar en el reino del milenio, para gobernar y reinar sobre la tierra al convertirse Yeshua en rey, y su nombre será conocido sobre toda la tierra. Aleluya. Vamos a ver 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17. ¿Alguien puede leer? Sí. ¿Yo leo? Sí. Un retorno visible. 1 de Tesalonicenses 4, 13 y 17. 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Dios con Yeshua a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Adón, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Adón, no precederemos a los que durmieron. Porque el Adón mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Yeshua resucitarán primero.
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Adón en el aire, y así estaremos siempre con el Adón. Amén. Amén. Gracias. Gracias, amada. Aquí entonces vemos claramente lo que es el verdadero arrebatamiento. Dice la palabra que no nos entristezcamos, porque nosotros vamos a ser llevados cuando la trompeta de Elohim sea tocada. Y allí, en ese momento, en el momento que Yeshua desciende, los muertos en Yeshua van a resucitar primero. Y luego nosotros, si estamos vivos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Adón, y así estaremos siempre con el Adón. Vamos a otro texto muy importante también sobre el arrebatamiento. Dice así: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, es decir, este cuerpo corruptible, se vista de incorrupción, es decir, un cuerpo glorificado. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amén. Aleluya, porque el cuerpo glorificado no va a morir. Ya vamos a tener cuerpos inmortales. Aleluya. Oseas 13:14 dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. ¿Dónde están los muertos? ¿En el cielo? ¿En el infierno? No, en el Seol. Lo hemos visto la clase pasada. Lo digo para aquellos que no estuvieron. En el Seol están descansando para ser despertados en la segunda venida de Yeshua. Los muertos en Yeshua resucitarán primero para esa resurrección. Entonces, de la mano del Seol dice: los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Estos versículos hablan sobre la resurrección cuando los justos se prepararán para formar parte del gobierno del reino en el milenio. Y vemos que a lo que el profeta y Pablo se referían era a la resurrección. Amén. Entonces vemos estos textos del rapto de la llamada iglesia que producen temor. No son otra cosa que textos del antiguo pacto sobre la resurrección. Esto fue profetizado hace 2700 años. Directamente estaban reafirmados por el mismo Rab Shaul, por Pablo. El misterio secreto acerca de la primera bendita resurrección física anterior al milenio que revela Pablo, en lo que acabamos de leer, es que los creyentes que estén con vida cuando regrese Yeshua serán transformados por medio de la resurrección a la inmortalidad sin tener que morir. Este es el gran misterio y escape a la muerte, no a la gran tribulación, que le será regalada a los santos con vida cuando regrese el Maestro Yeshua. Es decir, Él transforma este cuerpo mortal, aunque no estemos muertos, seremos transformados con un cuerpo glorificado. Eso es algo que nunca se vio, porque la persona muere y sí, hubo resucitaciones, ¿no? Resurrecciones. En Lázaro, hemos visto el hijo de la viuda de Naín y tantos otros en las escrituras que han resucitado, han muerto y resucitado. Pero aquellos que estamos con vida y veamos al Adón Yeshua venir, Él nos va a tomar y nos va a transformar este cuerpo que tiene muerte por el pecado en un cuerpo inmortal, en un ser inmortal. Eso es algo que el Padre le ha revelado allí a Pablo y es lo que está diciendo él. En Hebreos 10, 12 al 13, dice: pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Elohim, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies.
Es decir, que es preciso que el Mesías permanezca a la diestra del Padre, Yud-Heh-Vah-Heh, hasta que sus enemigos se sometan a él. No deberá quedar ningún enemigo al que derrotar a su venida, que no sean los hombres impíos que invaden Jerusalén. Esto lo puedes leer en Zacarías 14. En Hechos 3, 21 y 22 confirma que el Mesías permanecerá en el tercer cielo hasta que todas las cosas sean restauradas en la tierra. En Mateo 24, 12, Yeshua mismo predice un aumento del odio y de la anarquía en infracción de la Torá durante la semana 70 de Daniel, es decir, en los 7 años de tribulación. En lugar de ser un tiempo en que serán eliminados todos los enemigos, es como que va a haber un aumento de los enemigos. Entonces no puede venir antes de eso. Se dice que sus enemigos abundarán durante esa semana 70 de Daniel, esos tiempos de tribulación. Entonces, él está sentado a la diestra, y esto es un hebraísmo, no es que hay dos tronos, ¿sí? También vale aclarar, no hay dos tronos, porque él es Yud-Heh-Vah-Heh, Yeshua es Adonai, es Elohim, él es la palabra de Elohim, la que emanó Elohim y se hizo carne, pero él es Ejad, él es uno con Elohim. Cuando habla de a la diestra de Elohim, habla de autoridad. Significa que él es y tiene autoridad. Hasta que él está esperando como autoridad, como rey de reyes, para ser coronado y que todos sus enemigos sean puestos por debajo de sus pies. Cuando suceda eso, va a ser en el final de la gran tribulación de la semana 70 de Daniel, cuando él venga. Mateo 19, 27. ¿Alguien lo puede leer? Ya estamos concluyendo. ¿Alguien que no haya leído puede leer? Yo leo. Bueno, Entonces respondiendo Pedro le dijo, He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Yeshua les dijo, De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Amén. amén. Gracias, amada. Vemos aquí entonces que él nos dice que en la regeneración, es decir, cuando seamos renovados en ese cuerpo glorificado y Yeshua se siente en el trono, ustedes, dice, los que me han seguido, también se van a sentar. Les está hablando en ese contexto a los apóstoles, por eso dice 12, ¿sí? Y los apóstoles van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Y nos habla del precio del discipulado, ¿sí? Del costo del discipulado. Vamos a Apocalipsis, ya viendo un poquito más. Aladino. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de él, Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro, tenían llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Elohim de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Elohim reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Amén, amén. Aleluya.
Entonces vemos aquí que la palabra nos habla que nosotros seremos delante de nuestro Elohim como reyes y sacerdotes y Kohanim. ¿Y reinaremos dónde? ¿En el cielo? No, en la tierra. Reinaremos sobre la tierra. ¿En las galaxias? No, en la tierra. Cuando habla de los 4 seres vivientes, son seres espirituales, ¿sí? Y 24 ancianos son 12 de los ancianos de las tribus de Israel y los 12 apóstoles. Vamos con otro texto, ¿sí? Vamos con otro texto. Quiero que lea alguien que no haya leído. Marta, ¿puedes leer? Sí, claro que sí. Shalom. Shalom. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con el Mesías 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y del Mesías y reinarán con él 1000 años. Amén, amén. Amén, gracias, amada. Aquí está muy claro lo que va a suceder en el milenio, ¿sí? En el milenio, Hasatán, el diablo, va a ser atado por 1000 años. Y luego va a ser desatado por un poco de tiempo, luego de esos cumplidos 1000 años. En ese tiempo se van a juzgar a aquellos que tuvieron el martirio por haber tenido el testimonio de Yeshua y los mandamientos de Elohim, y porque no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca en sus frentes ni en sus manos. Entonces vivieron y reinaron con el Mesías 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Cuando habla de esos otros muertos, está hablando de los impíos, ¿sí? De los que todavía están en el Seol allí esperando hasta que se cumplan los 1000 años. ¿Para qué? Para despertar, ser resucitados para juicio en el gran trono blanco. Que allí es donde van a ser juzgados para ser lanzados al infierno. Ahí recién se estrena el infierno, el Gehenna, el lago de fuego. Y no lo estrena un ser humano, lo estrena Hasatán, lo estrena la bestia, el falso profeta, la muerte, el Seol y los impíos. Eso lo dice Apocalipsis 22 aproximadamente. Entonces dice, esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuándo fue la primera resurrección? Al final de la tribulación, de los 7 años de tribulación, en el arrebatamiento, ¿sí? En la resurrección, lo que leíamos allí en Tesalonicenses, y en el comienzo del milenio. Esa es la primera resurrección de los justos. Bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos. ¿Cuál es la segunda muerte? La que les acabo de decir. Son resucitados los impíos, ¿para qué? Para morir por siempre, ser separados por siempre en el lago de fuego. Esa es la segunda muerte. Sino que estos santos serán sacerdotes de Elohim y del Mesías y reinarán con él por 1000 años. Aleluya. Versículo 11 al 15. Así, Gustavo, ¿puedes leer? Shalom, hermano.
No sé si está, ¿se fue? Ahí está Gustavo. No sé si puedes leer, Gustavo. Apocalipsis 20, 11 al 15. No te escuchamos, no te escuchamos. ¿Ahora me oye? Ahora sí. Me dice Apocalipsis 20, 11 al 15. 11 a 15. Dice, palabra de Dios, gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y vi gran trono blanco, al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mal entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Amén. Gracias. Gracias, hermano. Bueno, en este texto está lo que acabamos de explicar justamente, ¿sí? Lo que acabamos de explicar de lo que es la segunda muerte, ¿sí? Y el lago de fuego, ¿quiénes irán? Ahí lo tienen claro, ¿sí? Cuando dice el Hades, está hablando de el Seol. ¿Amén? Vamos a otro texto. Débora, ¿puedes leer? Débora Tatiana. No sé si podrá. No. ¿Quién puede leer? Sí. ¿Leo? Sí. ¿Leo? Sí, sí, lee. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Adoraron a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, que oiga. Si alguien es destinado a la cautividad va. Si alguien ha de morir a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Amén. Amén. Gracias, Marta. Entonces, vemos lo que habla Apocalipsis, eso también lo podemos ver en Daniel. Generalmente se estudia Daniel y Apocalipsis juntos, porque nos habla de que el antimashiach, el anticristo, va a hacer guerra contra los santos. ¿Quiénes son los santos? No solamente los que tienen a Jesús en su corazón, sino los que guardan sus mandamientos. Esos son los santos, los apartados para Adonai. Y se les da la potestad, se le concede el vencerlos. Se le da autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación al antimasías. Y adorarán a la bestia a los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos en ese libro que recién leía Gustavo, desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguien, es tremendo esto lo que dice, si alguien es destinado a cautividad, va a ir a cautividad. Es decir, va a haber lugares de cautiverio. Si alguien ha de morir, va a morir, va a haber mártires. Por eso, aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Esa palabra fe no es simplemente el creer,
Esa palabra fe es emuná. Y la palabra emuná es firmeza, establecerse en fidelidad a Elohim. Es constancia. Eso es fe hebrea, no griega. Es emuná. Es una fe obediente. Es creer y hacer. Es perseverar. ¿Por qué el Padre muchas veces nos da prueba y nos pone a prueba y, Padre, tenemos que ser perseverantes, tenemos que tener paciencia? Y nos pule el Padre en todo eso. Tenemos que tener emuná, no tenemos que claudicar, no tenemos que ser fluctuantes de aquí para allá, porque va a venir este tiempo. Y nosotros tenemos que tener desarrollada la perseverancia y la emuná. Amén. El que persevere hasta el fin, decía Yeshua, lo hemos leído en Mateo 24, ese será salvo. Apocalipsis 14, 12 y 13 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la emuná de Yeshua. Es guardar esa firmeza que tuvo Yeshua, esa fidelidad al Padre que tuvo Yeshua. Eso es guardar el testimonio de Yeshua, la emuná de Yeshua. Andar como Él anduvo, ser como Él es, transmitirlo a Él. Y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en Adonai. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Es decir, como decía Pablo, para mí el morir es ganancia. Bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en Adonai. Es decir, en el periodo de la gran tribulación son bienaventurados, son felices, si no claudican, si no se dejan sellar, si no adoran la bestia y son perseguidos y son llevados a cautiverio o son muertos, son bienaventurados porque descansarán. Entonces, no vamos a ser arrebatados antes de la tribulación, sino que vamos a experimentar la liberación en el sentido de protección amorosa de Yuhel-Bakei, de Adonai, en la tierra, como sucedió en los días de Noé. Aquellos que perseveren hasta el fin de la gran tribulación serán liberados, porque se comparan los días de la venida, no de las venidas como dijimos que son 2 o 3, ¿no? No son 3, son 2, del Hijo del Hombre como los días de Noaj. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Eso dice Yeshua. Guardar la palabra de su paciencia, para que Él nos guarde de esta hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. No nos olvidemos, para terminar, de la reunificación de Israel. La segunda venida del Mesías consistirá en la reunificación del Israel nacional, es decir, Judá y Efraín, así como sus compañeros, de regreso a la tierra al final de la edad actual, como dos casas que se han unido totalmente. Esto lo podemos ver en Ezequiel 37, 16 al 28, a fin de participar en la gloria, la autoridad y el poder del milenio, de reinar con el Mashiach.